Hablemos de Suresta y quiero empezar comentándote por qué Suresta. Suresta es la combinación de dos palabras que son sur y parte de la palabra floresta. Floresta, como bien sabes, es un lugar, un paraje lleno de árboles diversos y también es un lugar donde se reúnen cosas bonitas. Entonces, Suresta para mí es la expresión tanto por el lado de la floresta, de la botánica, como de la reunión de cosas bonitas, que luego más adelante te comentaré esa reunión de cosas bonitas a qué me refiero. Y bueno, Suresta viene a ser la expresión, el reflejo de mi vida aquí en el sur, en esta zona maravillosa de Andalucía, en Cádiz, y la reconexión que ya desde el 2011 yo vengo haciendo con la botánica, con la naturaleza, con el bienestar botánico. Esa reconexión fue necesaria en mi vida en un momento en que pues yo estaba padeciendo estrés al extremo y ansiedad en el mundo corporativo. Yo soy una controller financiero curada del estrés corporativo. Y bueno, desde el 2004 hasta el 2011 estuve trabajando en una multinacional americana y los primeros 4 años viví en Barcelona capital y luego en el 2008 decidí que necesitaba volver a conectar con el verde y me desplacé a vivir a las afueras de Barcelona con la intención de estar rodeada de más naturaleza, de más verde. Aunque eso implicase que para ir a trabajar tenía que hacer 100 kilómetros, pero no importaba, porque el poder estar en un lugar donde yo pudiera tener jardín y donde tal como yo saliera de mi casa fuera todo verde y maravilloso, para mí me compensaba. Y aquello era necesario porque necesitaba yo volver a conectar a tierra en aquel momento profesional de mi vida. Y conectar a tierra significaba volver a años de mi infancia, de mi niñez, de mi edad de jovenzuela, donde pues en mi casa, en mi país, una isla del Caribe maravillosa, República Dominicana, pues mi madre siempre hizo terapia de bienestar botánico. En casa siempre vivimos eso, ¿no? Mi madre, estoy segura que era su terapia. Ese momento de mi madre estar con las plantas, de cuidarlas, de tomarse ese café a solas en su jardín, yo sé que para ella era ese momento gozoso. Entonces, cuando yo tuve esa crisis de ansiedad y de estrés, pues necesité conectar a tierra, conectar y anclarme a recuerdos bonitos y maravillosos. Y lo conseguí haciendo esa transición hacia un mundo que me permitiera estar más rodeada de verde. Así empezó mi terapia. Sí que es cierto y no les voy a negar que también me apoyé en profesionales expertos en el área de la psicología y la psicología cognitiva para que me ayudasen a sobrellevar, como decimos en mi país, ese remeneo que la vida me estaba dando en aquel momento. Yo soy de las que pienso que buscar ayuda, pedir ayuda, no es debilidad, al contrario, es reconocer que tenemos una necesidad y debemos de apoyarnos en las personas que pueden tendernos la mano en ese sentido. Entonces empecé mi pivotaje a nivel formativo. Mi vida siempre ha sido pivotar de formación en formación. Entonces, a mis conocimientos en terapias alternativas, porque ya había recibido formación años atrás en Reiki, en gemoterapia, en radiestesia, etcétera, pues empecé mi formación en coaching, en programación neurolingüística, en metafísica china, en liderazgo con programación neurolingüística, etc. Cuando ya conecté de nuevo a tierra, descubrí que, lo voy a poner entre comillas, descubrí que había un problema en mí. Y ese problema tiene un nombre, tiene una etiqueta.
Y ese problema se llama multipotencialidad. Multipotencialidad es cuando una persona tiene aficiones, tiene hobbies, tiene intereses, inquietudes muy dispares, muy diversas, y es una persona que está siempre en constante sed de aprender algo. Aprendes algo, cuando ya sientes que has aprendido lo suficiente, lo dejas y pasas a otra cosa. Entonces, eso podría traducirse así como si fuese una persona poco constante, pero no es eso. Es que tu multipotencialidad, ese rasgo que tienes, digamos, que no te permite quedarte en una sola cosa, porque tu sed de conocimiento, de hacer cosas, va más allá. Entonces, aquí viene donde lo que te decía al principio, esa reconexión que hice y esa parte de Floresta, que es una reunión de cosas bonitas, pues aquí es donde viene lo bonito. Y lo bonito viene cuando yo descubro que aquello que me pasaba no era un problema, sino que simplemente era pues una forma de operar en la vida, una forma más. No significa que esté mejor ni peor, simplemente una forma más. Y descubres que bueno, es que no puedes, entre comillas, centrarte en una sola cosa porque tienes más intereses, no en una sola cosa. Entonces estás siempre aprendiendo. El reto, el desafío es a aprender cosas, y cuando lo aprendes, pues a otra cosa mariposa. En el 2015 yo participé en un proceso de mentoring y me di cuenta que ese problema, entre comillas, que yo tenía, había que ir más profundo, porque en ese proceso de mentoring, la persona que me estaba mentorizando, le dije, soy incapaz de definir una especialidad, soy incapaz de definir, tal como tú me estás planteando, una especialidad. Me tengo que dedicar a algo. ¿Eres especialista en qué? No podía definirlo. Entonces, al no poder definirlo, aquí tuve mi clic catártico de no puedo ser especialista en nada, porque sé de muchas cosas, aunque no sea experta en todo. Y es cuando yo abrazo esa multipotencialidad. Y Suresta es la expresión de cómo mi vida vuelve a reconectar con lo verde y encuentro en el bienestar botánico, en ese hobby, en esa afición, en estar en contacto con las plantitas, es donde encuentro esa reconexión. Y además es Suresta donde yo reúno todas esas cosas bonitas que a mí, digamos, me alimentan. Y por eso, pues en Suresta, en algún momento pues puedo estar hablando de un tipo de planta, después de otra, etcétera, porque bueno, yo me aburro soberanamente si estoy solo en una cosa. Soy una persona que necesito ir cambiando de actividad de forma, digamos, constante, como mi punto de partida es el de reconocer ese rasgo en mí y tener la conciencia total de que mi forma de operar en la vida es así. Con Suresta lo que hago es crear un foco. Entonces mi foco es el bienestar botánico como herramienta para centrarme en alguna cosa. Cuando estoy abrazando muchos proyectos a la vez, cuando siento algún pico, digamos, de estrés, el estrés que provoca el querer hacer muchas cosas, el querer llevar muchos proyectos a la vez y tal vez no llevarlos a término, sino dejarlos un poco aparcado y pasar a otro, ese estrés que genera esa, entre comillas, inconstancia, yo digamos que las derivo a través del bienestar botánico. Es una forma de volcar todas mis aficiones, todas mis vocaciones, inquietudes, intereses en un solo lugar,
concentrarlo en un solo lugar para no multiplicar también distintos canales donde yo poder hablar de liderazgo, de comunicación, de planificación, organización, filosofar sobre la vida o hablarte de metafísica china. Entonces en Suresta lo que hago es reunir todo eso que hay dentro de mí, y aunque puedas ver que te muestro una flor, te muestro una planta y te hablo de ellas a nivel botánico, también encontrarás que te hablaré, te haré una metáfora o te daré unas píldoras de comunicación, de liderazgo, algo que tenga que ver con recursos humanos, algo de psicología o de algo interesante que yo haya leído a lo largo del día. Entonces, Suresta es eso, es mostrarte cómo yo centro mi atención en algo, lo uso como un foco, el verde, el bienestar botánico, lo uso como un foco, como una herramienta para centrarme en algo, para ser constante en algo. Sin embargo, aquí te hablo de múltiples cosas, de todas las cosas que a mí me causan curiosidad, de las cosas que a mí me interesan. Y lo hago buscando la forma de cómo contribuirte, de cómo pues poder colaborar un poquito a que también puedas tener el conocimiento que yo he podido adquirir leyendo algo, pues intento darlo a través de Suresta. Y Suresta podría parecer que no tiene nada que ver con el resto de mi vida y con mi etiqueta de multipotencial, y es todo lo contrario. Cuando reconoces y abrazas tus características, es cuando, boom, viene la magia, es cuando sucede el cambio y es cuando todo ya digamos, se coloca con un sentido y con un balance que hace posible que puedas llevar a cabo tus múltiples vocaciones. Suresta es bienestar botánico y aquí es donde yo encuentro la armonía y el equilibrio. Y ahí es donde está la magia. Cuando logras encontrar un punto de unión donde reunir las cosas que te gustan. Esto es lo que yo hago con Suresta.